Señora secretaria, hago de su conocimiento que comparece ante esta soberanía bajo protesta de decir verdad. La invito a ponerse de pie. Ciudadana Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación. En términos de los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protesta usted decir verdad ante esta honorable Cámara de Diputados, a la que comparece con motivo del análisis del tercer informe de gobierno del presidente de la República. ¿Enterada usted de los alcances y consecuencias de ello? Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas gracias. En cumplimiento del resolutivo segundo del acuerdo modificado por el que se aprueba el calendario y el formato de las comparecencias ante el Pleno y comisiones, se otorgará el uso de la palabra a la secretaria de Educación hasta por 15 minutos para referirse al tercer informe de gobierno del presidente de la República. Adelante, secretaria. Buenos días a todas y a todos ustedes, con su permiso. Distinguidas legisladoras, distinguidos legisladores, les saludo con afecto y les agradezco sus atentas consideraciones para comparecer ante esta Cámara de Diputados. Saludo a los integrantes de la mesa directiva, muy en especial a la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Carla Yuritsi Almazán Burgos, así como a los líderes de las diversas fracciones representantes en esta Cámara. Quiero iniciar esta comparecencia expresando mi profundo reconocimiento a las maestras, a los maestros, a las madres de familia, padres de familia, autoridades educativas de los estados y municipios. Y desde luego a las alumnas y los alumnos por el esfuerzo extraordinario realizado para que este regreso a clases presenciales fuera posible. Gracias al compromiso colectivo, me permito informarles que, primero, más de 22 millones de alumnos y alumnas han regresado a las clases presenciales. Más de 1.700.000 trabajadores de la educación acuden a sus centros escolares. De acuerdo con reportes estatales, más de 187.000 escuelas han abierto nuevamente sus puertas. Este importante avance refleja el entusiasmo, la alegría y el deseo de nuestros estudiantes por regresar de nuevo a sus escuelas. El regreso a clases presenciales es necesario no solo para alcanzar los logros académicos, sino también para proteger la salud física y emocional tanto de estudiantes como de docentes. La SEP, a través de Educatel, ha ofrecido un servicio sumamente importante de apoyo psicológico para estudiantes, profesores y personal educativo. Así también, es oportuno destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha impartido más de 1 millón de cursos a los docentes sobre salud mental y bienestar en las escuelas. El 14 de marzo de 2020, de común acuerdo con las autoridades federales y locales de educación y salud, se tomó la decisión de suspender las actividades presenciales y de igual manera ahora se dispuso el regreso a las aulas. Fueron partícipes de esos acuerdos las secretarías y los secretarios de Educación de las 32 entidades federativas en el marco de Consejo Nacional de Autoridades Educativas CONAEDU. Las y los profesores enfrentaron la crisis de salud con convicción, con amor a sus estudiantes, con profesionalismo y con entereza. Debo destacar que el esfuerzo coordinado con los diferentes órdenes de gobierno y la sociedad ha permitido que los contagios no representen un riesgo significativo para nuestros alumnos. La vuelta a clases presencial ha sido uno de los mayores logros del sistema educativo nacional en su conjunto. Es importante tener presente que el retorno a las escuelas fue gracias a que el Gobierno de México implementó una política de vacunación para el personal educativo. Se vacunó a casi 3 millones de profesores y profesoras, personal administrativo y de apoyo, con lo que se dio un gran paso para garantizar el regreso a las aulas. Esta campaña se realizó con la participación de los secretarias de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, así como de Bienestar y Salud, entre otras. También de la Guardia Nacional,
del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como a las secretarías y organismos de salud de las entidades federativas. A todas esas instituciones, mi más profunda gratitud. Este proceso se complementó con la vacunación a nuestros jóvenes de 18 a 29 años y próximamente la de adolescentes de entre 15 y 17 años. Para dar continuidad a los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021, la Secretaría de Educación Pública implementó diversas estrategias de educación a distancia. Al respecto, menciono Aprende en Casa para educación básica y Jóvenes en Casa para educación media superior y los correspondientes a educación superior. Cabe destacar que con ello y pese a la pandemia, jamás se suspendieron clases. En alianza con los medios de comunicación electrónica, públicos, privados y comunitarios, se realizó la divulgación de los contenidos educativos en el 94% de los hogares. Para reforzar las estrategias referidas, se elaboraron también 1,200 programas de radio en 22 lenguas indígenas. Se entregaron 700,000 cuadernillos de apoyo con la participación de 32,000 líderes educativos comunitarios del CONAFE. Más de 600 millones de visitas se registraron en el portal de internet aprendeencasa.cep.gov.mx. Por todo ello, el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, otorgó a la estrategia Aprende en Casa el reconocimiento llamado Buenas Prácticas en el uso de los resultados de monitoreo y de evaluación en el ciclo de las políticas públicas 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado en reiteradas ocasiones que la educación en nuestro país es la columna vertebral de la transformación. En virtud de ello, hemos priorizado 4 acciones. Primera, las becas para el bienestar Benito Juárez. Se ha beneficiado a más de 9 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior, con presupuesto de más de 74,000 millones de pesos. Segunda, la revaloración y dignificación de las maestras y los maestros. Como lo ha señalado el propio presidente, se tiene que dar un trato digno al magisterio de México y mejorar las condiciones laborales. Por tanto, hemos avanzado en la basificación, alcanzando cerca de 400,000 plazas asignadas, lo que le da tranquilidad y estabilidad laboral a nuestras madres, a nuestras maestras y a nuestros maestros. Tercera, la escuela es nuestra. Esta estrategia ha fomentado la participación activa de los padres, las madres, los tutores en la educación de sus hijos. Con la entrega de los recursos de manera directa a estas comunidades educativas, se ha mejorado la infraestructura escolar. De 2019 a 2021 se ejercieron 21,000 millones de pesos para este apoyo. De septiembre de 2020 a octubre de 2021 se atendieron 59,972 planteles a través de los comités escolares de administración participativa. Al hacer partícipes a las comunidades escolares, fortalecemos el trabajo en equipo y la atención a las necesidades reales de la población. Así, se privilegia la transparencia, generamos corresponsabilidad y consideramos el contexto de cada una de las instituciones y sus necesidades. Insisto, reitero mi agradecimiento a las madres, a los padres y a los tutores por su valiosa colaboración en este programa a través de la participación dentro de los comités. Cuarta, los libros de texto gratuito. Los libros de texto gratuito responden a una conjunción armónica con los planes y programas de estudio. Al respecto, deseo compartir con ustedes que en esta materia se están analizando características de los sistemas educativos de diversos países para identificar coincidencias, alcances de políticas educativas y experiencias de éxito. Es necesario destacar que estamos realizando un trabajo responsable que ha implicado más de 700 reuniones, seminarios, jornadas y conversatorios desde el año 2019. En ellos han participado connotados académicos, pedagogos, docentes frente a grupo y especialistas en distintas temáticas para modernizar y actualizar los contenidos y los enfoques. La nueva propuesta curricular
considera una población escolar diversa, pluricultural, con distintas características, condiciones, necesidades, capacidades, intereses, contextos y orígenes. Tiene una mirada clara con respecto a la equidad y a la inclusión, haciendo énfasis en los procesos comunitarios y en el humanismo, basado en el bienestar común, no en el individualismo. En este esfuerzo se ha considerado la participación de académicos y especialistas de las siguientes instituciones: la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las Universidades Autónomas de Ciudad Juárez y Metropolitana, la Universidad Pedagógica Nacional, así como los Institutos Nacionales de las Mujeres, de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Mexicano de la Juventud, la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología y el de Población, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y el Museo de Memoria y Tolerancia. Este esfuerzo se verá reflejado en el respectivo documento de trabajo que servirá de sustento para los nuevos planes y programas de estudio que se aplicarán a partir del próximo ciclo escolar 2022-2023. Por su parte, los libros de texto gratuitos son imprescindibles y constituyen un símbolo de identidad nacional. El 30 de septiembre se distribuyeron más de 182 millones de ejemplares para alumnos de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, educación especial y programas especiales. En 2021 se hizo entrega de más de 4 millones de libros de educación indígena, que también es histórico. Se ha dado atención a ese sector tan importante y tan necesario de atender. Para el ciclo escolar 2021-2022 se distribuyeron por primera vez 18.6 millones de libros de vida saludable, que también interesa mucho a esta administración, y 1.1 millones de materiales de apoyo. Además, se encuentra en distribución 3.8 millones de libros de Programa Nacional de Inglés. Por otra parte, es prioritario establecer acciones para eliminar todas las formas de acoso en las escuelas. Nuestro objetivo es propiciar relaciones sanas y armónicas en el entorno escolar. En coordinación con la representación de la UNESCO en nuestro país, el Programa Nacional de Convivencia Escolar se aplica ya en más de 100,000 planteles. A la par a lo anterior, con InMujeres, que también es un instituto que nos ha apoyado, se firmó un acuerdo en donde se establecen las directrices para prevenir acciones de violencia. No más violencia. En la Secretaría de Educación Pública también se trabaja de manera integral, aprovechando las fortalezas de los organismos que la constituyen, así como su capacidad de innovación. En el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, se continúa con las Jornadas Nacionales de Aplicación de Exámenes Mensuales, gracias a las cuales, a pesar de la pandemia, de marzo a noviembre del presente año, 305,598 personas en todo el país han concluido sus estudios de alfabetización primaria y secundaria. Mi reconocimiento muy especial para el INEA, así como los que participaron, todos esos compañeros ciudadanos que después de trabajar, después de una jornada en su casa, todavía se dan tiempo para concluir sus estudios. Por su parte, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, lleva a cabo sus tareas en las comunidades más desfavorecidas. Ellos atienden a los más pobres de los más pobres. Su acción llega a 55,478 escuelas multigrado y unitarias, beneficiando a 566,330 estudiantes mediante las acciones comprometidas de 58,450 líderes educativos comunitarios. Para el ciclo escolar 2020-2021 se entregaron 4.4 millones de libros y más de 323,800 paquetes de útiles escolares. Además, se capacitará a las figuras educativas a través del proyecto Sembrando Saberes, en coordinación con el INEA y la Secretaría de Bienestar. El Programa Nacional de Inglés, PRONI, es uno de los retos que enfrenta la Secretaría de Educación Pública para introducir a las y los estudiantes en el aprendizaje de este idioma, y al cual quiero decir que está aún en proceso y en análisis de evaluación. Hoy alcanza una cobertura de más de 8 millones de estudiantes en 31,603 escuelas públicas. Por otra parte, debo mencionar que la educación indígena sigue avanzando en los niveles inicial, preescolar y primaria,
con enseñanza impartida en lengua materna y de acuerdo a su entorno. Durante el ciclo escolar 2020-2021 se registró una matrícula de más de 1.2 millones de alumnos. Es importante resaltar que los cuadernillos de Aprende en Casa se tradujeron a 17 lenguas originarias para preescolar y a 20 para primaria. En lo que respecta a educación especial, se brinda atención a las y los estudiantes con discapacidad y aptitudes sobresalientes en educación básica con fundamento en la equidad, en el respeto a sus derechos y a sus capacidades. Durante el ciclo escolar 2020-2021 se atendió a 136.999 estudiantes con algún tipo de discapacidad, así como a 15.828 estudiantes con aptitudes sobresalientes. Adicionalmente, se aplica el programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, que trabaja en concordancia con la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, y es importante también mencionar que a efecto de mejorar los servicios educativos a nivel nacional, la CEA ha asignado convenios con diversas instituciones. Uno es la Semarnat, en donde en materia de educación ambiental se trabaja de manera coordinada. Dos, InMujeres, que en materia de cultura de equidad y género y de combate a la violencia. Otro más es el de la UNAP, en materia de diseño y desarrollo de un sistema de información de educación superior, así como otro convenio con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana en materia de herramientas educativas y con la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de prestación de servicios educativos a migrantes, a quien también hemos dado atención. Junto con ello, el Instituto Mexicano de la Juventud en materia de garantía de igualdad y ejercicios de los derechos de las y las jóvenes, así como su participación en el servicio a los demás. Quiero expresar nuestro reconocimiento pleno al Poder Legislativo, especialmente a ustedes, la Cámara. Gracias a su apoyo, hemos podido construir de manera conjunta con la sociedad un esquema jurídico para alcanzar una educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, Concluya, como lo secretaria, señala por nuestra favor. Constitución. Es evidente que se ha avanzado de manera conjunta en la transformación de la educación en México. Este año celebramos centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública, los 40 años del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, los 50 años del Consejo Nacional de Fomento Educativo, los 50 años de Dirección General de Educación Tecnológica, y con que hemos avanzado y alcanzado logros, sentimos que efectivamente nos falta lograr retos. Por favor, secretaria. Con mucho gusto concluyo. 1, mejorar continuamente los planes y programas. 2, fortalecer la formación de las y los docentes. 3, consolidar la transparencia en los procesos de ingreso y promoción. 4, contar con una infraestructura. Y 5, ampliar el número de beneficiados. Trabajamos arduamente los que integramos la SEP. Quedamos a sus órdenes y ampliaremos en su momento dicha información. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Delfina Gómez Álvarez. Continuamos con el posicionamiento de los grupos parlamentarios. Para tal efecto, tendrán el uso de la palabra hasta por 5 minutos en orden decreciente. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Gracias. Maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria, sea usted muy bienvenida a este recinto legislativo. En el Grupo Parlamentario del Sol Azteca coincidimos con el educador don Paulo Freire al decir que en esta legislatura lucharemos por una educación que nos enseñe a pensar, pero jamás, jamás, jamás permitiremos una educación que nos enseñe a obedecer. Y en ese orden de ideas, desde el Grupo Parlamentario del PRD, hemos asumido una posición responsable de diálogo, trabajo, y la seguiremos teniendo en ese sentido. Permítame iniciar esta intervención ofreciendo un reconocimiento a los docentes que desde sus hogares no dejaron de impartir clases a los educandos de este país. Escuché detenidamente su discurso, secretaria, y revisamos detenidamente la glosa del informe del Ejecutivo en materia educativa. Y de su análisis se puede llegar a la siguiente conclusión: que a 2 años de la pandemia no han sido capaces de diseñar y ejecutar un plan de acción emergente que permita identificar y acompañar académicamente
a la niñez y juventudes que han perdido su contacto con la escuela. La Secretaría a su cargo ha sido omisa en presentar de manera clara los resultados de las evaluaciones diagnósticas a la educación básica en 2021. ¿Por qué no presentar esos informes detallados? ¿Qué nos están escondiendo? Y secretaria, en este punto acá tienen un tache. Si hablamos de políticas públicas, son una contradicción total. Por un lado, han determinado el proyecto educativo en un solo programa, y me refiero al programa de las becas del bienestar. Un programa que no tiene transparencia en la información del padrón de beneficiarios y que por sí solo no contrarresta el abandono escolar y mucho menos disminuye las desigualdades sociales. Acá le voy a dar un dato. De 740,000 jóvenes, 740,000 jóvenes no concluyeron el ciclo escolar pasado y que 1.8 millones que estaban inscritos en el ciclo escolar 2019-2020 ya no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021. Y por el otro lado, recortan el presupuesto para programas educativos significativos para el año 2022. Secretaria, se lo voy a decir de manera muy puntual. El presupuesto para educación es un engaño. Hay negligencia, opacidad y nula inversión para sectores tan vulnerables como la educación inclusiva. No le apostaron recursos para promover la equidad y la igualdad, mucho menos para abatir el rezago escolar producto de la pandemia. Acá de nueva cuenta, otro tache. Secretaria, hoy hizo alarde de programas como el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Dice usted que tiene buenos resultados. Déjeme decirle que para el 2022 ya lo desaparecieron. Y hoy le pregunto, ¿le pidieron su opinión para desaparecer programas tan significativos para la educación? Ya no están los programas de escuelas de tiempo completo, atención a la diversidad de la educación indígena, atención educativa a la población escolar migrante. Y también desaparecieron el programa de desarrollo de aprendizajes significativos de la educación básica. Estos programas funcionaban en 37,570 escuelas. Estas escuelas estaban en los lugares de muy alta marginación en este país. Y de esta manera solo acrecentamos las desigualdades sociales en materia educativa. Y bueno, hoy decía también acerca de la dignificación del magisterio, pero hoy hay 10,000 docentes de telebachilleratos comunitarios a los que no se les reconoce como tal. A los docentes de las universidades Benito Juárez se les reconoce como voluntarios. ¿Cómo podemos aspirar a una educación superior de calidad si no se les está reconociendo como docentes? Secretaria, usted como educadora sabe que el secreto de los tiranos es mantener su poder a través de la ignorancia. Y hoy tenemos un gobierno centralista que persigue a la comunidad científica, que con solo la narrativa de la corrupción está desmantelando programas exitosos, acrecentando la brecha de desigualdad en educación. Señora secretaria, en este Congreso, la legislatura pasada, el Partido de la Revolución Democrática apoyó la reforma educativa, pero eso no significa que le hayamos dado un cheque en blanco para la educación. Es por ello que hoy seguiremos exigiendo... Concluya, diputada, por favor. Concluyo, presidenta. Una educación libertaria, y seguiremos dando tanta propuesta como sea posible o tanta movilización como sea necesaria. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Espinosa Morales. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada María Leticia Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. Muchas gracias. Maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, le doy la más cordial bienvenida a este recinto legislativo. La educación debe ser vista como un modelo integrador y de cambio a la sociedad.
ya que estamos viviendo una problemática nacional que desde una visión de Estado debe ser considerada una prioridad a fin de velar por una educación integral para nuestras niñas, niños y jóvenes. Hoy más que nunca necesitamos de una recuperación gradual de la sociedad. Si bien la pandemia trajo consigo nuevas maneras de enseñanza para los educandos del país, de igual manera hoy nos encontramos con un nuevo reto, y es el regreso a clases, por lo cual debemos trabajar unidos para abatir el rezago educativo existente. Mi compañera que antecedió la palabra ya hablaba acerca del acuerdo de la encuesta para la medición del impacto de COVID. Ya sabemos cuántos niños, niñas y jóvenes se quedaron sin escuela y eso nos preocupa mucho. También, cuáles son las condiciones en este ciclo escolar 2021 de los más de 5.2 millones de educandos que no pudieron concluir sus estudios por motivos de pandemia o por problemas inherentes a esto. Esto quiere decir que en 2 años, más de 7 millones de niñas, niños y jóvenes no pudieron continuar sus estudios. Es otra cifra alarmante en la cual debemos ponernos a trabajar enseguida. Seamos conscientes que la emergencia sanitaria no ha desaparecido y que es muy probable que regresemos al confinamiento. Por lo consiguiente, debemos contar con un plan eficaz para que el rezago educativo pueda agudizarse. Sumado a ello, tenemos que el adecuado índice de rezago social del Coneval se estima que el 4.7% de la población de 15 años o más es analfabeta, es decir, más de 4 millones de personas no saben leer ni escribir, otro tema en el cual nos debemos de enfocar. La magnitud de los problemas en materia de educación es impresionante. Si bien el presupuesto para el 2022 en el sector educativo aumentó, es el más bajo en los últimos años, por lo cual es claro que no cumpliremos con todas las expectativas, así como tampoco bastará para contrarrestar lo que se ha estado viviendo en las escuelas del país. A su vez, la planta docente no ha contado con el apoyo que ellos esperaban durante la pandemia. Muchos de ellos han tenido que pagar de sus propios recursos para ampliar una cobertura de Internet en sus hogares. A su vez, adquirir equipo de cómputo y no se diga las horas extras que están cubriendo para continuar con las clases de modelo mixto que tienen que ser entre clases presenciales y el modelo en línea. Por otro lado, la falta de recursos económicos extraordinarios destinados a las entidades para atender los requerimientos económicos derivados de la pandemia en materia de mantenimiento de inmuebles e insumos para la limpieza, algo tan básico como el gel antibacterial, jabón, termómetros y cubrebocas, a fin de prevenir contagios. Esto ha sido evidente, ya que todos han sido absorbidos por los gobiernos estatales. El trabajo de la Secretaría se tiene por delante en materia de infraestructura, trabajo emocional y formación docente, un otorgamiento de plazas de base a la brevedad, facilitar el ocupar interinatos a fin de favorecer a los alumnos, reforzamientos de aprendizajes, así como el combate de abandono y conectividad a Internet, son temas prioritarios que deben ser absorbidos para atenderlos a la brevedad. Es un hecho que usted no es la responsable de las políticas públicas establecidas en la materia antes de su designación como titular de la Secretaría. Pero a partir de su nombramiento son sus decisiones y está el desarrollo o declive de este sector, el cual es fundamental para el país. Construir de manera sostenible el futuro de nuestro país requiere de dar a la educación el peso que tiene como un sector estratégico del desarrollo nacional, ya que la Secretaría de Educación Pública es la más grande del país. Debemos ser conscientes que todo lo que hagamos y todo lo que decimos tiene una consecuencia para millones de personas, tanto a corto, mediano y largo plazo, y más cuando se tiene una posición de decisión. En la bancada naranja sabemos que la educación es una de las exigencias más sentidas en la ciudadanía y necesita ser atendida de manera responsable, eficiente y oportuna por parte del gobierno. Por ello, es necesario que los 3 órdenes de gobierno planifiquen, regulen y gestionen en materia de educación como una condición indispensable del desarrollo de la sociedad y por ende del país en conjunto. Maestra Delfina, gracias por su atención y quedo a la orden para sumarme y hacer una mesa de trabajo. Gracias. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada Chávez Pérez. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Buenas tardes, diputadas y diputados integrantes de esta soberanía. Buenas tardes y bienvenida, maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública. Hoy en México conmemoramos con agrado el centenario de la fundación de la Secretaría de Educación Pública,
una secretaría que ha enfrentado grandes retos, pero que se concibió como la única forma de sacar del atraso a los millones de mexicanos que tras la Revolución Mexicana quedaron sin educación y sin escuelas, principalmente porque no había, y las pocas eran para unos cuantos que perpetuaban los privilegios de las clases dominantes. Para los diputados y diputadas del Partido del Trabajo es de suma importancia que la educación pública llegue a quienes más lo necesitan, porque en palabras de Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, y en el Partido del Trabajo lo sabemos. Hoy, que estamos a 3 años de que comenzara la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, y después de haber enfrentado con éxito y en consecuencia haber echado atrás la mal llamada reforma educativa de la época neoliberal de Peña Nieto y sus secuaces, observamos que aún queda mucho por hacer y que, aunque vamos avanzando en la ruta de la transformación, debemos seguir enfrentando grandes retos por conseguir que la educación sea la que las y los mexicanos requieren para conseguir la plenitud y la felicidad a la que todos tenemos derecho. Maestra Delfina, como usted sabe, en el año 2019 este Congreso expidió la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros, y con esta se dieron grandes cambios en el proceso de selección para admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión. Sin embargo, en esta reforma se dejó fuera al sindicato. Hay quejas de todos, de la CENTE y del CENTE, de que en este proceso no se les toma en cuenta. Creemos que debemos revisar este tema porque creemos que es importante que el sindicato participe dentro de la promoción de los trabajadores de la educación. Esperamos su comprensión y apoyo con este tema, ya que existió una terrible falta de empatía por parte del anterior secretario de la dependencia. Sepa usted que en los integrantes del Partido del Trabajo cuenta con aliados que quieren que la educación sea universal y permita el mejoramiento de la sociedad. La lucha del Partido del Trabajo y de sus diputadas y diputados versa en torno a la educación, teniendo a la educación inicial como base para lograr tener ciudadanos plenos y con una amplia conciencia social, lo que se traduce en una mejor sociedad. Sea usted, maestra Delfina, el conducto para hacer llegar nuestras felicitaciones a quienes tienen el honor de trabajar en la Secretaría de Educación Pública, ya que al mismo tiempo celebramos la vocación de miles de maestras y maestros, quien a lo largo de los años han entregado su vida al servicio de México. En el Partido del Trabajo y su grupo parlamentario, en esta soberanía, estamos profundamente comprometidos con la educación pública del país, en especial de la educación inicial, y esperamos su comprensión para seguir avanzando en este tema. Aspiramos a que se dé cumplimiento al mandato del artículo 3º constitucional en su fracción segunda, que a la letra establece: el criterio que orientará a esta educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Estos principios son con los que el Partido del Trabajo está comprometido. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Gracias. Muchas gracias, diputado Espinosa Ramos. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Sea bienvenida, señora secretaria, compañeras y compañeros diputados.
La ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre, sentenciaba el ilustrador Jonathan Hennessy. Y justamente vivimos tiempos en los que México clama por ser libre, libre de la violencia, libre de las desigualdades, libre de la marginación, libre de la erradicación política y social. Y es justo la educación en todos sus niveles la única que nos puede liberar. La enseñanza de la historia, de la ética, de los principios morales y del valor de lo etéreo sobre lo temporal, de la vida y humanidad sobre la explotación y la búsqueda de lo material, vano y superficial. En reiteradas ocasiones, el Partido Verde ha sido insistente sobre la importancia de la educación. Sin embargo, hoy en día, a nivel mundial, más de 260 millones de niñas, niños y jóvenes no están escolarizados. 6 de cada 10 no han adquirido las competencias básicas en lectoescritura y aritmética, y 750 millones de adultos son analfabetos, lo que sin duda aumenta dolorosamente la pobreza y la marginación. Con la reestructuración de la Ley General de Educación y la expedición de la Ley General de Educación Superior, se lograron fijar directrices claras para lograr el mejor funcionamiento en la impartición de la educación en México. Pero no solo eso, a más de un año de haber enfrentado una emergencia sanitaria sin precedentes, el sector educativo fue de los primeros en tomar medidas al respecto e inmediatamente se emprendió el fortalecimiento de programas educativos a distancia con la finalidad de dar continuidad a los estudios desde el hogar. Sin embargo, en el cumplimiento del objetivo global sigue imperando la necesidad de innovar y redoblar esfuerzos para lograr que la educación impartida sea de excelencia. En este sentido, habiendo transcurrido 3 años de laborar en la actual administración, podemos identificar las áreas de oportunidad para mejorar en la protección de uno de los derechos humanos más importantes, la educación. Coincidimos con el Gobierno de la República en la concepción del aprendizaje como el principal medio para el desarrollo durante las próximas décadas. Es importante destacar que durante el ciclo escolar 2021, la matrícula del Sistema Educativo Nacional en la modalidad escolarizada alcanzó la cifra de casi 36 millones de alumnos inscritos en los distintos niveles y servicios educativos. En cuanto al objetivo de constituirnos en un Estado auténticamente equitativo e igualitario, el género no puede seguir siendo un obstáculo para el acceso a la educación y este gobierno ha trabajado para removerlo. Sin duda, los aquí señalados son avances importantes si insistimos en la necesidad de eliminar las históricas brechas de desigualdad que impiden que cualquier persona pudiera acceder plenamente a su derecho a la educación con igualdad y con equidad. Compañeras y compañeros, en el Partido Verde estamos seguros de que este ejercicio, más que una rendición de cuentas, debe ser concebido como la oportunidad de generar consensos que permitan lograr la equidad de la educación en nuestro país. Deseo que las acciones que estamos llevando hoy a cabo nos traigan los beneficios esperados, compañera secretaria. Y le reitero
nuestro compromiso para colaborar en los trabajos que resulten necesarios para mejorar nuestro sistema educativo nacional. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Pinete Vargas. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, del Grupo Parlamentario del PRI. Gracias, presidenta. Con su venia. Adelante. Compañeras y compañeros diputados que nos acompañan. Saludo con respeto a la ciudadana Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública. Le doy la bienvenida. Es un honor tenerla en el recinto legislativo. Voy a empezar con una interrogante que nos llama la atención. ¿De qué tamaño es la educación en México? Nuestro sistema educativo nacional es vasto y complejo. Tenemos más de 32 millones de estudiantes en todos los niveles de educación. Tenemos una plantilla docente de más de 1,5 millones de maestras y maestros y contamos con más de 230,000 planteles escolares. Pero los problemas educativos de México también son bastante grandes. Tenemos a miles de estudiantes rezagados por condiciones de pobreza, inseguridad y pospandemia. Año con año, y lo vemos con tristeza, miles de estudiantes se ven forzados a abandonar sus estudios, pues las condiciones económicas no les permiten continuar. Gran parte de nuestros docentes no cuentan con la capacitación adecuada y para el 2022 no hay recursos para este tema. Tenemos un índice del 4.7% de analfabetismo, la mayoría en comunidades indígenas. Tenemos escuelas en el abandono, sin infraestructura, sin mantenimiento y saqueadas durante la pandemia. Lo ideal entonces, ¿qué sería? Lo ideal es que si alguien desea gobernar un país, es porque conoce sus problemas y tiene mínima idea de cómo resolverlos. Pero el actual gobierno, y lo digo con énfasis, solo se ha centrado en estar culpando a los gobiernos anteriores. No los vemos atendiendo a la educación de manera firme y contundente. Las escuelas primarias carecen de mobiliario e infraestructura pedagógica y tecnológica. Las plantillas docentes están incompletas. Tampoco hay firmeza en el paso de la educación secundaria a media superior. Tristemente, se pierden cerca de 2 millones de estudiantes matriculados al año. Y sin estrategia, la educación superior, la oferta de lugares en las universidades se encuentra ampliamente rebasada por la demanda. Solo una minoría concluye sus estudios satisfactoriamente y los problemas en los profesores en cuanto a su sueldo, nada compensa esta labor que realizan día con día. La cuarta transformación, y lo decimos de frente, no tiene estrategia ni método para resolver la problemática educativa y quedó demostrado en el presupuesto que arbitrariamente han aprobado en los últimos 3 años. Han olvidado que educar es crear capital humano para el futuro. Educar es crear mejores oportunidades, mejores individuos y mejores sociedades. No obstante lo anterior, a lo único que se han dedicado es atacar constantemente a nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. En el grupo parlamentario del PRI exigimos que respeten el pensamiento crítico, plural y autónomo de nuestra máxima casa de estudios. La principal obligación de una Secretaría de Educación y de un gobierno es coadyuvar con las instituciones educativas, no denostarlas, porque al hacerlo, y ojo con eso, y al hacerlo y meterse con esta gran institución académica, es meterse con una de las principales sedes de resistencia y movilización en México. Y no conformes con esto, con el intervencionismo a la UNAM, también se han dedicado a denostar a nuestro CONACYT, a nuestro organismo que como alma importante del desarrollo científico y académico, simplemente lo que han hecho es dedicar a perseguir a los científicos y a toda esta comunidad tan importante. Y para terminar, hablemos de las becas. Las becas, que son un derecho constitucional, un derecho que ha sido lucha de muchos dirigentes, actores políticos, de movimientos sociales, y hoy con las becas Benito Juárez, lo único que hacen es lucrar electoralmente y manipular a los jóvenes. Por un lado los apoyan y por otro lado los van a matricular con la parte hacendaria. Esto es una gran incoherencia. Y si hablamos de más, y hablamos también con firmeza,
¿Qué hacemos con el INEA, que hoy tampoco goza de un presupuesto público fuerte y que año con año las cosas empeoran? En fin, es necesario dejar en claro que el gobierno federal no tiene estrategia integral de educación. Y estamos a tiempo, estimada y respetable secretaria, de corregir y direccionar la política educativa. Y esto requiere de la suma de todos y no de la visión de unos cuantos. Por ello es que en el PRI realmente reconocemos al sector académico, sí, porque lo han hecho por ellos mismos. Reconocemos su trabajo en favor de la niñez, reconocemos a las madres y padres de familia que han apoyado a sus hijos en esta situación. Pero sí también estamos en contra de este doble discurso que por un lado politiza la educación y por otro lado no quieren ver el futuro de nuestro país. Únicamente les recuerdo que en el decálogo de los compromisos del presidente, por citar dos, hablaba él de alimentación para las escuelas primarias y secundarias en zonas marginadas. Alimentación para todos, decía. Hablaba también de internet público y gratuito para todos. Concluyo. Y en este momento, pues no tenemos nada de ello. Por ello es que urge que frenemos este deterioro educativo y urge también que dejemos de improvisar. Urge invertir en infraestructura tecnológica y conectividad en vez de gastar en obras faraónicas. Urge frenar el deterioro de nuestro sistema educativo en educación, porque no se puede improvisar, porque no se puede poner en riesgo a las futuras generaciones. Mi estimada secretaria, estamos para sumar, no para restar. Vamos a hacer equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jiménez Aquino. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada María Josefina Gamboa Torales, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Adelante, diputada. Con el permiso de la mesa directiva, señora secretaria, sea bienvenida a este ejercicio democrático. Acción Nacional tiene muy claro que el compromiso de construir una sociedad donde todos tengamos las mismas oportunidades de salir adelante es fundamental, y esto sin importar que a veces nos tachen de aspiracionistas, porque consideramos que no hay espíritu más pobre que aquel que no tiene objetivos por los cuales luchar. Ahora bien, esas energías, secretaria, tenemos que canalizarlas en el beneficio de la sociedad, y no hay un mejor instrumento para ello que la educación, y usted lo sabe. Este gobierno llegó repitiendo una y otra vez que sabían cómo resolver los males que aquejaban al país, y tachaban que todo lo que se había hecho en el pasado era un error, y eso no es verdad. En el pasado se construyeron las instituciones que hoy todavía siguen de pie y que son el resultado del esfuerzo de miles de mexicanas y mexicanos, y en el tema educativo, que son el resultado del esfuerzo de miles de maestras y de maestros comprometidos que han luchado a brazo partido por la educación en sus escuelas, y a quienes desde este espacio les damos nuestro más sincero reconocimiento. Y esto se lo comento porque hace apenas una semana, secretaria, cuando se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación, los partidos de oposición presentamos más de 1,900 reservas. Sé que no es su responsabilidad como voten los compañeros diputados, pero ni una sola de 1,900 reservas quisieron escuchar, secretaria. Y en esas reservas había, por ejemplo, se incluía el programa de escuelas de tiempo completo, fijándolo como una política autónoma del programa La Escuela es Nuestro. Cada uno de estos programas usted sabe que tiene una finalidad diferente. El primero lucha por abrir espacios, el segundo lucha porque las escuelas se vayan rehabilitando, que en este momento es fundamental. No contamos, secretaria, con el Fonden, tema que también ha sido una y otra vez descartado siquiera discutirse en este pleno, y entonces no tenemos la seguridad de con qué se van a rehabilitar escuelas en todo el país. Usted misma señaló 528 dañadas por el sismo del pasado 7 de septiembre, y en 11 estados de la República sufrieron inundaciones, la mayoría de ellas. Tampoco hay un plan claro de sanitización de las escuelas ante el regreso a clases, pero lo dije, como se lo hemos mencionado sin mediar palabra, desecharon una y otra vez las propuestas valiosas de cada uno de los compañeros. Por ejemplo, también olvidaron que en la Ley General de Educación, en el artículo 119 se establece que para el ramo educativo debe destinarse cuando menos el 8% del Producto Interno Bruto, y en el presupuesto de egresos de la Federación 2022
la segunda ocasión que tuvieron los compañeros para cumplir el propio compromiso que ellos hicieron, no se vio reflejado. Le están destinando apenas y un 3.4% del Producto Interno Bruto. Y esto nada más en hablar de nivel de educación básica implica que hay una carencia y que hay un 60% aproximadamente de jóvenes afectados durante la pandemia en el tema educativo. Y digo aproximadamente porque el único dato probablemente concreto que tengamos es el que proporcionó UNICEF, que dice que 3 de cada 5 niños tienen por lo menos un año educativo de rezago escolar, lo cual es gravísimo. Además de esto, ante el regreso a clases, también se ignoró que la propia autoridad federal, la propia autoridad de este gobierno, autorizó que se vacunaran a niños entre 2 y 7 años con la vacuna Pfizer, y este gobierno se negó hasta hace unos días, abriéndolo nada más de 15 a 17, lo cual celebro, pero discriminando a los jóvenes entre 12 y 15 cuando tienen el mismo derecho de un regreso a clases seguro. Le pedimos, secretaria, que tome este reto y que tome estos datos y que tome las propuestas que los compañeros diputados desecharon y que comprendamos que no puede hacer responsable, por ejemplo, a los padres de familia de la sanitización de las escuelas, de procurar cubrebocas, termómetros, gel en comunidades, no nada más pobres e indígenas, sino también en zonas urbanas. Los padres no tienen los recursos para esto. Por favor, no transfieran ya a los docentes y a las escuelas la responsabilidad de diagnosticar a los alumnos sin ningún apoyo. No, asegúrese que todas las escuelas de nuestro país tengan por lo menos acceso a agua potable. Usted misma en una gira vio las carencias. Cúmplale, secretaria, cúmplale lo que sus diputados y su propio gobierno no está queriendo ver. Es un hecho que la deserción escolar ha caído, ha incrementado y el nivel educativo ha caído. Hoy por hoy ni siquiera se puede garantizar que la mayoría de los jóvenes logren terminar la educación media superior, y le pido que no lo haga por los compañeros diputados de oposición, hágalo por las niñas y por los niños que tenemos la obligación legal y moral de representar. Hágalo por México, hágalo por el futuro, apuéstele al futuro como la única herramienta para salir adelante, que es la educación. Muchas gracias, secretaria. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Gamboa Torales. Tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada Cruz Santos. Con el permiso de la presidencia. Sea usted bienvenida, secretaria maestra Delfina Gómez Álvarez, honorable asamblea. La pandemia por COVID-19 puso de manifiesto los desafíos que tiene nuestro país para garantizar una educación inclusiva, integral y de excelencia. Durante 2020, debido a la crisis sanitaria, 1.600 millones de niñas, niños y jóvenes a escala global dejaron de asistir a la escuela. A lo largo de las últimas décadas, los sistemas educativos en el mundo tuvieron importantes logros, como la ampliación de la cobertura y el aumento de los niveles de escolaridad. No obstante, el confinamiento tendrá consecuencias que ponen en peligro los avances como resultado de la deserción escolar. La pandemia alteró los mecanismos de aprendizaje y cambió drásticamente la vida de millones de estudiantes, en particular la vida de las niñas y de los niños más vulnerables. En tiempos de pandemia, la digitalización cambió el modo de vida, por lo cual las maestras y maestros, las madres y padres de familia y en general la comunidad escolar se han adaptado para conservar los valores educativos. Hoy más que nunca, las nuevas tecnologías deben utilizarse en beneficio de la educación, como en el caso de los programas Aprende en Casa 1 y 2, sin los cuales no hubiera sido posible continuar con la labor educativa en favor de la niñez de México. Es de reconocer la gran labor que realizó la Secretaría para no truncar un año de estudios de tantos millones de niñas, niños y jóvenes, reconociendo también a todos los docentes que se adaptaron al modelo de clases a distancia. Una muestra del esfuerzo y el compromiso de la Secretaría de Educación Pública
es que a través del INEA, de septiembre de 2020 a octubre de 2021, más de 283,000 personas concluyeron algún nivel educativo. Para apoyar a las familias se otorgaron 76,000 millones de pesos para becas de los niveles de educación básica, media, superior y superior, aliviando la presión económica de las familias por la pandemia. En nuestro país, la Secretaría de Educación Pública, a su cargo, estimó que en el mes de octubre de 2021, tras el confinamiento provocado por la pandemia, entre 15 y 16 millones de alumnos de educación básica habían retornado a clases presenciales. Ante este gran reto, celebro la responsabilidad de promover un regreso a clases seguro y que se hayan distribuido 10,000 monitores de temperatura, 41,600 litros de gel y casi medio millón de cubrebocas. La pandemia nos exige realizar esfuerzos para garantizar la salud en el regreso a las aulas, adoptando todas las medidas necesarias para proteger a estudiantes y docentes. El regreso a clases debe consolidar la educación inclusiva y de excelencia, con el fin de brindar las oportunidades que merecen todas las niñas, niños y jóvenes del país. En el Grupo Parlamentario de Morena, reconocemos que la escuela es un espacio fundamental para la convivencia y el desarrollo integral de las personas. La educación es un pilar para la construcción de una mejor sociedad, especialmente para quienes, por diversas causas, sufrieron el abandono de los gobiernos anteriores. En la bancada de Morena estamos convencidos de que el gobierno de la Cuarta Transformación trabaja para superar los rezagos educativos del pasado y crisis provocadas por la pandemia. Estamos convencidos de que con la labor emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el apoyo de madres y padres de familia y el personal docente y administrativo, se fortalecerá el sistema educativo nacional. Estamos convencidos de que la consolidación del sistema de carrera para maestras y maestros dignifica su profesión, su vocación y su trabajo. Estamos convencidos de que ninguna niña y ningún niño tiene que dejar sus estudios por carecer de lo indispensable. Estamos convencidos de que el lugar de las juventudes para que sigan escribiendo el futuro está en las aulas y no en las filas de la delincuencia. Maestra Delfina Gómez, sigamos impulsando esta cuarta transformación. ¡Que viva la educación del país! Es cuanto. Muchas gracias, diputada Cruz Santos. Pasamos a la ronda de preguntas, respuestas y réplicas. De conformidad con el formato para las comparecencias en el Pleno, se llevarán a cabo 2 rondas de intervenciones que se desarrollarán de la siguiente manera. Para realizar preguntas por parte de los grupos parlamentarios se otorgarán hasta 3 minutos. Para dar respuesta por parte de la secretaria compareciente hasta por 5 minutos. Y para hacer uso de réplica de los grupos parlamentarios hasta por 3 minutos. Tiene la palabra hasta por 3 minutos el diputado Marcelino Castañeda Navarrete del Grupo Parlamentario del PRD para realizar su pregunta. Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados, con su venia, diputada presidenta. Adelante. Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, bienvenida sea a esta su casa. Hoy comparece usted ante esta Cámara de Diputados con la finalidad de rendir cuentas a la sociedad de los resultados que ha tenido la política aplicada por el gobierno federal en materia educativa. Debemos señalar que uno de los tantos conflictos de su gobierno con artistas, creadores e investigadores se dio particularmente cuando se decidió que el diseño de los libros de texto gratuitos deberían de estar apegados a esta nueva etapa de nuestro país, con un sentido humanista porque los que estaban respondía a un contenido neoliberal. El 30 de julio pasado fue anunciado que 2 libros de educación básica fueron rediseñados con la participación de cientos de maestros e ilustradores que trabajaron gratuitamente durante 3 meses y medio. Todo ello aún sin haberse analizado y modernizado los planes de estudio
que corresponden todavía a la reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto, tan denostada por el propio gobierno donde usted pertenece. Debemos recordar que si bien los libros de texto responden al momento histórico en que son realizados, el proceso que ha de seguirse debe tener una alta rigurosidad científica y ética para generar los mejores contenidos. En el caso que nos ocupa, debió de haberse tomado en consideración a profesionales que conozcan y comprendan el modelo educativo, el plan de estudios, el enfoque y el programa, traduciéndolos didácticamente y pedagógicamente para la comprensión del educando, lo cual desgraciadamente no sucedió. Adicionalmente, debemos recordar que la Secretaría de Educación Pública, en la convocatoria para crear nuevas ilustraciones para los libros de texto gratuito de educación primaria que generan el acompañamiento gráfico de los aprendizajes, señaló que los artistas únicamente recibirían una constancia con valor curricular, pauperizando su trabajo y denostando el quehacer artístico. En este sentido, secretaria, le pregunto, ¿quién decide qué contenido de los libros de textos es neoliberal o globalizante? Lo decidirá aquel que dijo que era la lectura por goce, que la lectura por goce es un acto de consumo capitalista. ¿Con qué criterio se decide esto? ¿Cómo se sustituye el contenido si los planes y programas siguen siendo los mismos? Adicionalmente, ya se liquidaron las deudas que tenían con los menos 60 colaboradores externos, concluyo, que fueron contratados para corregir, editar y diseñar los libros de texto de tercero y cuarto año y que hasta el mes pasado no habían recibido el pago por sus servicios, que laboralmente sin contrato alguno, violando toda la normatividad laboral que nos rige. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Castañeda Navarrete. Tiene la palabra hasta por 5 minutos para dar respuesta la maestra Delfina Gómez Álvarez. Su permiso. Miren, en lo que se refiere a libros de texto, efectivamente se hicieron nada más dos libros, que fue de español, y que nada más le hago la aclaración al compañero que ahorita me hizo favor de participar, que fue considerado con el plan y programas de 2017, porque recordemos que ahorita apenas se está llevando lo de planes y programas. Si ustedes escucharon, ahorita precisamente en lo que di mi informe, establece que ahorita precisamente para el 22-23 van a ser los nuevos planes y programas de estudio. De hecho, ahorita todavía seguimos trabajando en esa situación de los anteriores. En lo que se refiere a cómo se trabajó, efectivamente, lo que es la cuestión de convocatoria, es una convocatoria no solamente para maestros, sino también para ciudadanos, y hubo precisamente 2.650 que se registraron participantes, y de esos precisamente 1.882 terminaron una capacitación, porque se les dio una capacitación, no solamente fue de registrarlos y ya con ello concluir la parte de participación, sino también hubo una capacitación, y además entregaron 1.092 materiales didácticos precisamente para esos libros de español de tercero y cuarto grado. Respecto a los diseñadores, efectivamente la intención de lo que era la Secretaría de Educación Pública fue con la intención de que los maestros participaran, y yo les quiero decir y quiero aprovechar y agradecer a todos los maestros. Lástima que a veces el tiempo nos come, pero si yo les pudiera traer los videos y les pudiera traer precisamente la participación de los maestros, que fueron tan generosos, así como los ilustradores, jamás se trató de minimizar lo que es su trabajo de ellos. Tuvimos una reunión después de esa situación que se dio, precisamente para llegar a un acuerdo. Estamos en esas pláticas, y la intención precisamente es de que se participe a nivel sociedad. ¿Quiénes deciden? Pues no solamente deciden expertos y no solamente deciden pedagogos, para nosotros lo más importante son los maestros frente a grupo. Si alguien sabe de las necesidades, si alguien sabe del contexto en el que viven los niños, y si alguien sabe cuál es la realidad en que vive cada una de las comunidades, son nuestros maestros frente a grupo. Por ello hemos dado mayor atención a esa participación de los maestros frente a grupo. Junto con ello también, ¿por qué no decirlo?,
nuestra gran institución, la Universidad Pedagógica Nacional, que han estado al pendiente. Si ustedes recuerdan, y eso me tocó a mí todavía también como parte, no estaba yo en esto, todavía el maestro Esteban Moctezuma hizo algunas reuniones por estado en donde participaron y hubo precisamente consenso de padres, de madres de familia, de padres de familia y de maestros. ¿Qué es lo que qué criterios se tomarían? Lo que nosotros pretendemos como Secretaría de Educación Pública es formar ciudadanos, formar hombres y mujeres que estén capaces de precisamente trabajar para los demás y que entiendan que viven en un contexto. Recuerden que nuestros principios son que están basados en el humanismo, que están basados en la honestidad y que están basados precisamente en el criterio, en un sentido de reflexión que por ahí una diputada comentaba. Efectivamente, nosotros queremos ciudadanos libres, ciudadanos pensantes, ciudadanos que entiendan y comprendan que viven en un entorno y que el no estar de manera individual nos puede llevar a una mejor situación social, por eso es importante el trabajo en equipo. De la liquidación, con mucho gusto lo atendemos, yo tengo entendido que ya había ese proceso, sin embargo, déjenme checar y veremos qué es lo que pasa con la liquidación. Las escuelas que participan ahorita son 16 instituciones externas, son más de 200 personas que participan en la elaboración de los programas de estudio que en su momento se darán a conocer para precisamente su análisis y para la cuestión de alguna inquietud que tengan o propuesta, y se cuenta precisamente con el avance de la construcción de programas de ahorita un 40%. El avance en lo que se refiere a educación inicial llevamos un 20% de ese avance de planes y programas, en preescolar llevamos un 30%, en primaria un 50%, dándole prioridad a primero y segundo año, y en secundaria 60%. Los participantes, insisto, van desde licenciatura, que son 32, con doctorado 283, con pasantes 250, con postdoctorado 3, participantes en total son 2.650 y bueno, capacitación 1.882. Estamos a sus órdenes y seguimos trabajando para ese rubro. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria de Educación. Tiene la palabra hasta por 3 minutos para réplica el diputado Marcelino Castañeda Navarrete del Grupo Parlamentario del PRD. Gracias, secretaria. Agradezco infinitamente sus respuestas. En el Grupo Parlamentario del PRD nos encontramos convencidos y convencidas de que la labor pedagógica y el quehacer artístico constituyen baluartes de la construcción de la inteligencia crítica de nuestro país, en la búsqueda de la edificación de una ciudadanía activa. Es por ello que hemos buscado las formas de fortalecer todas las instituciones que puedan generarlo. Desde esta tribuna hacemos un reconocimiento a las y los maestros que día tras día frente al grupo realizan su mejor esfuerzo. Rechazamos toda acción que tenga por objeto vituperar a las y a los creadores, diseñadores, profesionales de la pedagogía que han puesto sus mejores esfuerzos en generar mejores contenidos educativos para los libros de texto. Como ha sido señalado, los libros de texto han sufrido varias modificaciones desde su creación, pues cada gobierno busca impregnar su signo en la educación de nuestro país y ello se refleja en los planes y programas de estudio. Estas transformaciones obedecen a distintas perspectivas educativas. Sin embargo, todas ellas han mantenido un respeto constante por la libertad de cátedra de las y los docentes, que garantizan la diversidad cultural de nuestro país y reflejan las diferentes realidades que vive la infancia. Esta es la esencia del quehacer pedagógico y esto es lo que desde el Grupo Parlamentario del PRD vamos a defender, así como también los contenidos que garanticen el fortalecimiento de la identidad, la mexicanidad y la solidaridad. Todo lo que sea en beneficio de la educación
será para nosotros prioridad y lo apoyaremos. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Castañeda Navarrete. Tiene la palabra hasta por 3 minutos para realizar una pregunta el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Con su venia, Presidenta. Adelante. Secretaria, sea usted bienvenida a este recinto legislativo. Quisiera hacer 2 preguntas de manera muy rápida, el tiempo es muy corto. La primera tiene que ver con, quisiera escuchar cuál es su opinión y su posición al respecto de la desaparición de esta clave U081, que tiene que ver con el tema de las pensiones en las universidades públicas y que tiene que ver para el manejo de dinero para temas estructurales. Sé que la Secretaría de Educación ha establecido mecanismos de cooperación para poder restablecer el orden institucional en tanto a estados financieros y que han avanzado en convenios de cooperación y colaboración de estas universidades. Sin embargo, parece que todavía quedan algunas instituciones y algunos espacios que adolecen de este recurso. A mí me gustaría escuchar la posibilidad de que usted pudiera ser intermediaria ante la Secretaría de Hacienda para el restablecimiento de este rubro en particular, que ayuda mucho. No todas las universidades tienen el mismo problema en el sentido del mal manejo y sin embargo sí tienen el mismo problema en términos de que puede estar a punto de establecerse una nueva crisis en este sentido. Entonces, pedirle que usted, como parte titular de la Secretaría de Educación Pública, pudiera mediar entre las universidades y la Secretaría de Hacienda para el restablecimiento de este rubro. La segunda pregunta tiene que ver con la parte que es esencial en toda la planta docente. Todos los que han pasado por las aulas y que son profesores de diferentes niveles, no podrían decir que el trabajo de los docentes oscila en la evaluación permanente, es decir, desde la evaluación diagnóstica, la evaluación procesal, la evaluación sumativa, la evaluación que se hace permanente en el aula, es un elemento primordial en la educación. Yo quiero preguntarle a usted, si este mecanismo de evaluación es inherente a la profesión del docente, ¿cuál es su posición respecto a que se establezcan mecanismos que nos den datos, números acerca del estado de la cuestión de la educación en México, sobre todo después de esta gran pausa que hemos tenido en todo la pandemia que adolece no solamente al país, sino al mundo entero? La evaluación es un instrumento, es un mecanismo que nos da elementos de juicio, de valoración permanente para retroalimentar el trabajo docente, el trabajo de una política educativa, y me parece importante que con la desaparición de instrumentos que han permitido ser contrapeso, PISA es uno, el Instituto de Evaluación que ya ha desaparecido, podrían abonar. Podemos o no estar de acuerdo en sus números, sin embargo lo que no podemos obviar o abstraernos es de que los mecanismos de evaluación desaparezcan y que de alguna manera no tengamos datos de la propia Secretaría de Educación Pública. Yo estaría dispuesto a colaborar en lo que haya que hacer desde el aspecto legislativo para el restablecimiento de estos 2 rubros. El primero que tiene que ver con los problemas estructurales y el segundo que tiene que ver con mecanismos más objetivos de evaluación. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputado Rodríguez Carrillo. Tiene la palabra para dar respuesta hasta por 5 minutos la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Bien, miren, en lo que se refiere a lo que establece el diputado Mario Alberto Rodríguez, efectivamente lo de las universidades es algo que sí nos debe de, no solamente de preocupar, sino de ocupar. Y en la medida de lo posible, efectivamente, la Secretaría de Educación Pública ha intentado, en la medida de sus posibilidades y sus atribuciones, apoyar ante esas situaciones, no solamente a universidades. Les comento que también hemos tenido situaciones con el pago de maestros en algunos estados, y la Secretaría de Educación Pública, precisamente en ese tenor de que no se quede afectado el magisterio, se ha trabajado en conjunto con la Secretaría de Hacienda y hemos tenido afortunadamente avances. Yo le pediría, para no redundar en este tema y hacerlo de manera precisa, le pediría aquí al contador Oscar Flores, que está aquí con nosotros y que precisamente lleva todo ese proceso de relación con Hacienda, que tome ahorita datos con el compañero diputado y podamos hacer un trabajo a través de una mesa precisamente de análisis para poder llevarle algunas propuestas a Hacienda y podamos sacar este asunto que indudablemente para nosotros es importante y merece la atención. Entonces le pido de favor al compañero Oscar, se pone de pie para que lo ubique.
y nos haga favor de dar atención a este rubro. Sí, por favor, para que se contacten con él. En lo que se refiere a la cuestión de evaluación, miren, efectivamente la Secretaría de Educación Pública también establece ahorita, estamos llevando un programa de evaluación que le llamamos Estrategias de Evaluación Diagnóstica para Alumnos de Educación Básica. También les hago la invitación para quien guste conocerlo, a lo mejor también en una reunión de trabajo, porque es un programa que me siento muy orgullosa, porque cuando empezamos a analizar la situación, vimos que sí hacía falta ver cómo estaban nuestros niños, no solamente desde el punto académico, sino también lo que nos interesa mucho es lo socioafectivo. Entonces se le pidió al equipo de trabajo que hiciera o diseñara precisamente algunas estrategias. Y yo agradezco y reconozco desde aquí al doctor Ricardo Peña, quien estableció precisamente un mecanismo que se llama Estrategias de Evaluación Diagnóstica para Alumnos de Educación Básica, que es un programa en donde no solamente nos precisa alumno por alumno en qué está el pequeñito, a lo mejor bajo en lo que se refiere a español y matemáticas, sino también nos da estrategias de cómo podemos ayudarlo precisamente para mejorar ese aprendizaje. Esto se realizó, recordemos que en el calendario escolar hubo un tiempo precisamente que se les dio a los maestros para evaluación diagnóstica. Ahorita se llevó ese proceso, se dieron los resultados y ahorita tenemos en enero, vamos a volver a hacer esa evaluación para precisamente comparar cuáles son los resultados que se tuvieron al inicio cuando llegaron los chicos o los niños y qué avance han tenido en estos meses precisamente que ya están en lo que son las clases presenciales. Esta estrategia o este programa es muy bondadoso porque en primera, yo insisto, evalúa a los maestros, segunda, llevan un seguimiento de manera directa y constante, tercero, da estrategias para mejorar precisamente algunos resultados y por último también nos permite el conocer de manera más directa las necesidades que tienen nuestros chicos. En esta estrategia de regreso a clases también diseñamos un curso de herramientas educativas para el inicio, permanencia y egreso del ciclo escolar de niños y niñas. Se aplicó, insisto, esa evaluación diagnóstica y bueno, fue a través de, también algo que tiene muy interesante, es que esta evaluación o esta estrategia puede ser a través de la impresión, que es ya cuando los niños no tienen internet o no tienen algún medio que pueda apoyarles tecnológico, también puede ser a través de digital, en donde se puede hacer a través de las computadoras, y también puede ser en línea. Entonces es un programa muy amigable, es un programa que apoya a los maestros y que con mucho gusto, insisto, les podremos presentar para que lo vean. También tenemos lo que es el sistema anticipado de lo que son los datos, en donde también nosotros diario les pedimos a los maestros cuántos pequeñitos están en situaciones de COVID y es también un sistema que en tiempo y así como que en minuto nos están dando la información de esos datos. Entonces la evaluación claro que nos sirve, claro que es importante porque nos permite tomar decisiones y nos permite establecer estrategias. ¿Qué es lo que no estamos de acuerdo? En la evaluación punitiva. Nosotros no somos de la idea de que se tiene que poner a un pequeño en evidencia porque tiene una calificación baja. La evaluación es una herramienta que nos sirve para tomar decisiones, porque si no, entonces estaríamos en lo que se refiere a tecnología educativa, y eso ya pasó. Ahorita ya estamos en otro proceso que debemos de trabajar para mejorar el aprendizaje de nuestros niños. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretaria de Educación. Tiene la palabra para réplica hasta por 3 minutos el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo. Muchas gracias por sus respuestas, secretaria. Especial énfasis en los diagnósticos que ustedes han encontrado debe de tener la educación especial. Estos niños que hacen un esfuerzo extraordinario por acercarse al conocimiento y la pandemia los ha puesto contra la pared. Ahí me gustaría que pusiéramos énfasis, porque de verdad no es fácil desde su casa con las herramientas tecnológicas y con toda la brecha que se ha abierto, seguir con la educación para ellos. Comentario en el sentido de la evaluación entonces. Mucho del diagnóstico que los docentes hoy manifiestan en sus planeaciones, sabemos desde la evaluación punitiva que ya quedó borrada desde la legislatura pasada, aquí contribuimos a que eso sucediera, pero sin embargo hay todavía mecanismos, me parece, saturantes, burocratizantes de la planeación. Los maestros hacen una cantidad de documentos que
manifiestan y evidencian todo el trabajo áulico que se desarrolla durante un semestre, un año en el ciclo escolar. Yo diría, en esos documentos hay una cantidad de información acerca de la fundamentación pedagógica de cada uno de nuestros docentes. Y sin embargo, lo que no tenemos es un apoyo en la formación docente sólida, integral, que les dé herramientas para el fortalecimiento. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra, porque ellos hacen un excelente esfuerzo por llevar los conocimientos al aula. Sin embargo, sí es un asunto que adolece la educación en México. Todavía, a pesar de que son egresados de escuelas normales, todavía me parece que hay momentos de actualización y de formación docente que hay que restaurar, hay que enderezar y hay que darle mayores herramientas al docente para que pueda realizar el trabajo. Sobre todo en este nuevo contexto que hoy implica que el docente tenga que particularmente hacer tareas desde su casa, desde el aula y desde donde tenga que estar. Esa parte me parece primordial. No podemos dejarlos de lado en el sentido de establecer mecanismos que no sea por multiplicadores que luego dan cursos, por gente profesional que les pueda abordar elementos, herramientas pedagógicas, que ellos puedan establecer formas de mejorar su práctica docente, desde luego, pero sobre todo me parece que los pueda acompañar para que el trabajo que hoy tienen, que es una carga sumamente pesada, sea más ligera. Esa parte me parece que la planeación nos da evidencia. ¿Quién está revisando tanta evidencia, tanta documentación, planeaciones de clase, evidencias de aprendizaje, planeaciones del día, de la semana, del mes, etcétera? ¿Quién revisa y quién da cuenta? ¿Dónde se ve esa evidencia de la evaluación que hacen los supervisores a nivel nacional acerca del trabajo docente? ¿O solamente es una carga adicional que deben de tener ellos en el aula? Me parece que hay que tener todo el apoyo para ellos, pero no sobresaturarlos. Es una herencia que traemos, hemos estado arrastrando. Me parece que hay que hacer simplificación administrativa en esa parte y sobre todo darles, repito, todo el apoyo necesario al docente, porque es quien encabeza esta cruzada contra la educación, para la educación en México. Y yo estaría en el camino de ayudar y contribuir en esa parte. Secretaria, por mi parte es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputado Rodríguez Carrillo. Tiene la palabra hasta por 3 minutos para formular la pregunta el diputado Alfredo Femat Bañuelos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con su permiso, Presidenta. Adelante. Señora Secretaria, usted, como muchos de nosotros que somos maestros, que escogimos esta bella profesión, sabemos que hoy en este país y en cualquier país del mundo el activo más importante es la gente y que la educación efectivamente es el instrumento más valioso que tiene un país para transformarse. Nuestra preocupación y la primera pregunta que le quiero hacer es: ¿qué podemos hacer ustedes y nosotros juntos para que realmente la educación inicial en este país tenga carta de ciudadanía? Sabemos que de 0 a 3 años es la etapa más importante porque es la conformación del cerebro. De 3 a 6 ya es una etapa secundaria, pero de 0 a 3 es fundamental. Y a pesar que desde el año 2018 aquí acordamos que la educación inicial era ya parte de la educación básica de este país, vemos que aún no puede despegar. Una segunda pregunta tiene que ver con mi estado, señora secretaria. ¿Qué haremos en Zacatecas para que nos den el mismo trato que le dieron a Michoacán, que le dieron a Colima, Sonora, con el asunto de la federalización de la nómina? Hasta el día de hoy tenemos 6,800 plazas de profesores que eran plazas estatales, que generan un boquete financiero de 2,800 millones de pesos anuales y que no hemos podido resolver. Una tercera pregunta sería en el tema del bachillerato. Y en la segunda intervención daría los elementos. ¿Qué pudiéramos hacer para ayudarle a todos los profesores que están en el bachillerato comunitario y que hoy están haciendo un enorme trabajo en las comunidades más abandonadas, más alejadas, porque los jóvenes a esa edad, que es una edad tan difícil, puedan estudiar el bachillerato y posteriormente puedan estudiar su licenciatura? Y el tema de las 35 universidades públicas estatales es un tema que a muchos nos apasiona, no solamente porque somos parte de esas instituciones, sino porque hoy siguen presentando enormes diferencias en cuanto al subsidio que se otorga federal y estatal.
Tenemos a Tamaulipas, que le da 106,000 pesos por alumno a un alumno de licenciatura, y tenemos a Oaxaca, que se le otorgan 38,000 pesos. Y aparte tenemos ya más de 11 universidades, como bien lo comentaba un diputado anterior, que tienen problemas estructurales derivados de las pensiones y las jubilaciones, y la única forma en que habíamos enfrentado los pasivos laborales era a través del fondo U081, que desde el año 2020 se sustituyó. Por el momento esas serían las preguntas, y en el segundo momento profundizaría. Muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias, diputado Femat Bañuelos. Tiene la palabra hasta por 5 minutos para dar respuesta la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Bien, miren, en lo que se refiere a agradezco las preguntas del diputado Alfredo de PT. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que coincido con una compañera que decía que quizás esto, más que una comparecencia, podría ser un espacio para generar propuestas, para generar un análisis, y por qué no a base de, o a partir de algunos interrogantes, o a lo mejor algunas críticas, porque yo creo que solamente así podemos muchos de nosotros crecer. Entonces yo creo que si hubiera esa disposición de todos nosotros para generar un trabajo en equipo, valdría la pena, y estamos abiertos todos a esa posibilidad. En lo que se refiere a Zacatecas, miren, sí precisamente es un problema que nos aqueja como Michoacán, como ya lo acaba de decir usted, como Colima, como Guerrero. Hemos visto las manifestaciones y no podemos cerrarnos a ello. Tenemos nosotros ahí a veces manifestaciones, a veces nos han encerrado ahí el edificio, porque entendemos a nuestros maestros y sabemos que algo que es prioritario es su salario, pero también vienen situaciones que lamentablemente pues son de prácticas que vienen de hace tiempo y que no se pueden resolver de un momento a otro. Referente a Zacatecas, pues recientemente nos reunimos precisamente con el gobernador para ver la situación. El día de mañana vamos a estar en Zacatecas nuevamente, el equipo de los secretarios de gobierno, que integramos precisamente el gabinete de gobierno, con la finalidad de darles a conocer algunas estrategias de apoyo en lo que están viviendo, y más ahora que está viviendo también la situación de inseguridad, que obviamente la educación es parte importante para generar otro tipo de sociedad, otro tipo de ciudadanos. Se está trabajando precisamente un diagnóstico para ver la ruta y para ver la federalización. Sí les quiero comentar que esto es a nivel general. La federalización se está todavía analizando, hay esa intención de que se federalice, pero ahorita todavía le puedo decir que a ningún estado, vamos a decirle, se le ha dado como tal. Sí es la intención, entonces todos están en la misma situación, tanto Zacatecas como Michoacán, que nos ha pedido precisamente esa federalización, y que con mucho gusto la estamos analizando. En lo que se refiere a telebachillerato, efectivamente pues es uno de los temas que también nos interesa, tanto eso como los maestros con multigrado y los maestros que están ahí en escuelas unitarias, que de verdad merecen mejor salario, merecen mejores prestaciones. Estamos en ello. Nada más le comento que ahorita tenemos una matrícula de 145,609 alumnos, unos planteles tenemos 3,306, y sí comentarles que es tan generoso este servicio que ha aumentado en 1.4% de población. Quiere decir que sí ha sido generoso, y los jóvenes lo ven como una opción. Por lo tanto, ahorita el presupuesto en 2021 fue de 33.91 millones, que agradecemos a ustedes por haberlo autorizado, porque eso nos permite precisamente apoyar a este nivel. Y bueno, en lo que se refiere a docentes, tenemos 9,845, y planteles con instalaciones propias tenemos muy pocos, es el 1.074, eso quiere decir que tenemos que trabajar en esa parte de generar mayores planteles propios para nuestras telebachilleratos, y bueno, seguimos trabajando en ese proceso. Sería cuanto, muchas gracias. Gracias, maestra secretaria. Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Femat Bañuelos, hasta por 3 minutos para la réplica. Muchas gracias por sus respuestas, señora secretaria. Y quisiera aprovechar la réplica para compartir con usted algunos problemas que nos preocupan como docentes. Primero, tenemos un enorme problema en este país con el libre tránsito de los jóvenes a nivel de bachillerato. El hecho de tener tantas opciones, tantas modalidades de educación media superior,
permite que muchos jóvenes se han integrado a estudiar el bachillerato, que es donde teníamos la mayor deserción y reprobación, pero al no contar con un bachillerato común, con un bachillerato referencial que nos permita hacer una tabla de equivalencias, que permita la convalidación y revalidación de estudios entre los subsistemas, muchas veces los jóvenes en su comunidad, en su municipio, estudian una modalidad y cuando llegan a las universidades tienen problemas para el ingreso. Yo creo que urge en el país un bachillerato común, un bachillerato referencial, que fuera la propuesta que todos los subsistemas abordaran como una propuesta común, respetando las particularidades, pero que eso permitiría no solamente un programa de formación y actualización acorde a esa propuesta, sino permitiera el libre tránsito de los jóvenes. Y por otro lado, creo que hoy es fundamental que las instituciones de educación superior caminen en el mismo sentido que el Plan Nacional de Desarrollo de este país y el Plan Nacional de cada estado. Necesitamos una propuesta curricular, un proyecto único para la educación superior, que permita que las instituciones de educación superior se vuelvan instituciones no solamente incluyentes, no solamente que permitan el acceso a los jóvenes, sino que tomen los problemas de su región como los problemas fundamentales de la currícula. Hoy necesitamos nuevas instituciones de educación superior acorde a las necesidades del Plan de Desarrollo de la Presidencia de la República, acorde a la Cuarta Transformación, que nos permita que hoy las universidades no sean un problema, porque se les conoce por los problemas financieros. Necesitamos que hoy las universidades sean parte de la solución, y la única forma de ser parte de la solución es que realmente logremos concretar un proyecto para las instituciones de educación superior que permita que efectivamente entremos en un esquema intra y multidisciplinario que genere que efectivamente los problemas de la región de drogas, de prostitución, de desintegración familiar, del campo, se vuelvan objeto de estudio para que efectivamente junto con los actores de la sociedad construyéramos un perfil de un ciudadano diferente al que hoy requiere la Cuarta Transformación. Muchas gracias por sus atenciones. Muchas gracias, diputado Femat Bañuelos. Tiene la palabra hasta por 3 minutos para realizar su pregunta la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Buenas tardes, maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, compañeras diputados y diputadas. A 3 años de haber iniciado la actual administración, estamos en posibilidad de reconocer los logros alcanzados, así como de fortalecer, ajustar lo necesarios en rubros donde aún no se han logrado los objetivos proyectados. Como se ha reiterado en esta tribuna, durante estos años hemos logrado cambios importantes en materia educativa. La tarea no ha sido fácil, menos aún hablando del año pasado como uno de los más complicados en la historia de la humanidad, en donde fueron necesarios tomar medidas drásticas para impedir la propagación de una enfermedad con consecuencias devastadoras, obligando al sector educativo a ejecutar acciones que garantizaran la continuidad de la educación a distancia. Mediante la implementación del programa Aprende en Casa 2 y 3, se buscó dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, evitando afectaciones en la educación de las y los estudiantes. En este sentido, el entonces titular de la Secretaría de Educación señalaba que dichos programas eran vistos en promedio diario por 8.5 millones de personas, por televisión de cable 7.5 millones, por televisoras estatales 5.9 millones, por internet 7.3 millones de usuarios, y en total el alcance fue poco más de 30 millones de alumnas y alumnos, considerando 1.2 millones atendidos por CONAFE de manera directa. Siendo así, reconozco y agradezco a mis compañeros docentes por estar dispuestos y comprometidos con este quehacer docente. Reconocemos
que a pesar de estar adaptados a una nueva normalidad, no se dio marcha atrás y mientras hubo naciones que definitivamente cancelaron el ciclo escolar, en nuestro país se dio prioridad a la continuidad del aprendizaje en casa y de un aprendizaje a distancia. No obstante, al paso de meses y retomado las actividades con normalidad, de acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, la pandemia causó en México un rezago que equivale a 2 años de escolaridad. Antes de la pandemia, los mexicanos alcanzaban en promedio el aprendizaje correspondiente a 3er grado de secundaria. Hoy, su conocimiento llega solo equivalente al 1er grado de secundaria. Además, alrededor de 60,000 jóvenes entre 6 a 17 años han interrumpido sus estudios debido a la crisis económica derivada de la pandemia. Según cálculos del Banco Interbancario del Desarrollo, este significado es un retroceso de 13 años a nivel de asistencia escolar. Coincido con esta preocupación, especialmente en lo que respecta a la afirmación de que el rezago educativo puede tener consecuencias trascendentales para los trabajadores y la competitividad del país. Por lo anterior, secretaria, nos gustaría conocer su opinión respecto a estos señalamientos. Asimismo, si la Secretaría de Educación Pública tiene contemplada la implementación de alguna acción o programa que permita identificar algún tipo de nivel de rezago y descaso, si se tiene proyectada la ejecución de un plan para lograr el abastecimiento de este dicho rezago. Concluya, diputada, por favor. Muchas gracias. Tiene la palabra hasta por 5 minutos para dar respuesta la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Bien, miren, en lo que comenta la compañera Fátima acerca de lo del rezago educativo, sin duda alguna, efectivamente es algo que estamos enfrentando no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que efectivamente nos debe de permitir analizar qué estrategias o qué acciones vamos a realizar para poder reducir esta brecha que se da de manera general. Nosotros como Secretaría de Educación Pública, independientemente de, partiendo, insisto, de lo que es la evaluación diagnóstica y ver los resultados para precisamente ir tomando acciones junto con los maestros, también tenemos lo que es dentro de la estrategia de regreso a clases, tenemos lo que les decía hace ratito, la herramienta educativa para el inicio y permanencia en lo que es el regreso al ciclo escolar del presente año. Se aplicó una evaluación diagnóstica, que ya lo comentaba hace rato, en donde se está analizando precisamente los resultados de todos y cada uno de los alumnos con la finalidad de hacer unas estrategias para precisamente el poder darles atención. El modelo de aplicación, ya lo comentaba, pues puede ser a través de pruebas impresas, a través de lo que son los sitios de internet, a través de la prueba digital y también de plataforma. Nosotros ahorita tenemos el dato que en educación básica efectivamente la deserción y el abandono es de menos el 2.6% de la población total. De educación media superior es el menos 3.4%, de educación superior el 1.1% y en lo que se refiere a la dirección general es el menos 2.2%, tomando, cabe hacer la aclaración, datos de lo que viene siendo el formato o lo que le llamamos la 911. Esta variación de esta matrícula, en lo que se refiere al ciclo escolar 21-22, nos dice que en educación inicial aumentó el 13.3%, en preescolar aumentó el 0.2%, en primaria, que es donde vemos la mayor afectación, se disminuyó el 1.4% y en secundaria aumentó el 0.1%. Lo que tenemos como media superior también se aumentó el 1.6% de la matrícula. Nosotros dentro de la parte de lo que es el rezago, lo que estamos reconociendo a los maestros y ayudados con las autoridades escolares, están hablando desde lo que es por vía telefónica, están asistiendo a las casas precisamente para que se vuelva a regresar a los alumnos que aún faltan por regresar y se están diseñando algunos materiales de apoyo precisamente para proponer alternativas de mejora en lo que se refiere a contenidos de español y matemáticas principalmente. Es lo que ahorita tenemos, se va a trabajar un curso y un taller con los maestros y junto con los secretarios de educación de los gobiernos estatales para hacer algunas estrategias de manera ya muy de acuerdo al contexto de cada escuela y de cada institución con la finalidad de darle atención
a ese rubro. Sería cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Delfina Gómez Álvarez. Tiene la palabra hasta por 3 minutos para réplica la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez. Muchas gracias, secretaria, por sus atenciones y por sus amables respuestas. Conscientes estamos de los cursos y vamos a hacer una invitación formal a los docentes a seguir colaborando con esta educación, a seguir contribuyendo por una noble causa que son nuestros alumnos en las escuelas rurales, en las ciudades, invitar a los alumnos, a los padres de familia a que asistan a las clases, claro, cuidándose con el sano cubrebocas y la sana distancia. En la lucha por la erradiación de la brecha de desigualdad, ha quedado demostrado que la educación representa la herramienta más eficaz para lograr que las personas se desarrollen plenamente a nivel personal, profesional y laboral. Por lo anterior, la educación históricamente ha sido considerada como uno de los derechos más importantes para los seres humanos, pues sus beneficios impactan positivamente no solo en las personas, sino en la colectividad. En este sentido, no existe mecanismo más igualador que entre miembros de una sociedad que darles a todos por igual la oportunidad de estudiar y superarse a través de ella. Bajo esta lógica, reconocemos los trabajos que ha realizado la Secretaría para lograr la educación impartida en el sistema educativo nacional continúe manteniendo su potencia para transformar la vida de las personas y se atienda el rezago educativo que ha provocado esta situación inesperada como es la pandemia COVID-19. Tenemos la convicción de que la Secretaría de Educación Pública asume con responsabilidad y compromiso la tarea de garantizar la educación de calidad en nuestro país sea una realidad que alcance a todas nuestras niñas, niños y jóvenes, a pesar de la inclusión de los efectos negativos pasados por la pandemia. Como docente y legisladora, mi compromiso y la de mi bancada será siempre trabajar incansablemente para que las y los mexicanos puedan alcanzar la condición de personas libres, plenas, a través del acceso efectivo a la educación y al conocimiento, siempre respaldando a nuestros compañeros colaboradores, cuidando de sus intereses profesionales y laborales. Quiero hacer mención de las afectaciones que ha habido en las infraestructuras en las escuelas, las cuales han dado por el abandono en los días pasados. Tomar esto como consideración para que apoyemos de lo federal, lo estatal y lo municipal para que podamos tener un regreso oportuno a clases. Seremos pacientes, pero seremos insistentes. Estaremos apoyando a esta nueva profesión. La educación es un derecho y no un privilegio. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Cruz Peláez. Tiene la palabra hasta por 3 minutos para realizar una pregunta la diputada Ana Lilia Herrera Ansaldo del Grupo Parlamentario del PRI. Muchas gracias, presidenta. Bienvenida, secretaria. Adelante. Y paisana mexiquense, maestra Delfina Gómez. Soy una convencida de que invertir en educación pública, gratuita y de calidad es la mejor inversión que puede realizar el gobierno mexicano. Como hija de escuelas públicas primero, como servidora pública después, me he mantenido cerca de quienes son el pilar de nuestro sistema educativo, que son precisamente las maestras y los maestros. Ya sufrían, ya estaban agobiados por cargas administrativas, ya estaban agobiados por falta de plantillas docentes completas en sus escuelas, por las condiciones de la infraestructura, pero hoy también tenemos que reconocer, secretaria, que llevan sobre sus hombros y en soledad la carga de un regreso a clases que está lejos de ser seguro y lejos de ser de calidad. Soy de aquellas personas que celebraron la llegada de una maestra a la Secretaría de Educación Pública, porque estoy convencida de que la realidad no se puede transformar desde la comodidad de un escritorio. Por eso, secretaria, quiero ser portavoz de las maestras, de los maestros, de la niñez, de la adolescencia, de las madres y los padres de familia, pero particularmente de los maestros, porque les dicen qué hacer, pero no les dicen cómo ni les dan con qué. Y esta es una realidad que tenemos que enfrentar. Yo como madre estoy convencida, teníamos que regresar a clases presenciales, porque la atención familiar creció a la par del rezago educativo
el abandono escolar, los problemas de salud física y mental, así como los gastos o la imposibilidad de hacerlos en Internet, en energía eléctrica, en dispositivos tecnológicos, para acceder a la escuela en casa. Y ni qué decir de la impotencia por la falta de tiempo o conocimientos para guiar a nuestros hijos en su formación académica. Quede claro que la escuela en casa resolvió una emergencia, pero no el problema. Queda claro que la legislación que aprobamos para impulsar la educación híbrida durante la pasada legislatura no tiene correspondencia en el presupuesto federal, y queda claro que la reforma educativa de este sexenio, que ya va por el 4º año, le pasó lo que al gobierno de la Ciudad de México con el monumento a Colón: quitaron todo, pero luego no supieron qué poner. Corresponde al gobierno federal definir con qué, de paso cerrar debates estériles, y yo le preguntaría, secretaria, ¿están teniendo acceso las escuelas a pruebas para detectar COVID? ¿Vamos a garantizar el sistema de vacunación completo para las maestras y maestros? ¿Cuál es la batalla que esperamos de la Secretaria de Educación Pública para vacunar a los menores de edad que ya pueden recibir inmunización? Queremos que se dote a las escuelas de recursos para tener lo mínimo necesario: infraestructura, agua, jabón, elementos de limpieza. Queremos que se publiquen los lineamientos para implementar el sistema de educación híbrido. Queremos que a las escuelas no les corten la luz. Queremos que las escuelas tengan recursos para tener Internet. México Conectado llegaba como al 50% Concluya, de diputada las Ana escuelas. Lilia, por favor. México Conectado, concluyo, presidenta. México Conectado llegaba al 50% de las escuelas en mi estado. Y yo me quejaba amargamente con la federación. Hoy no llega a ninguna. Queremos respuesta, secretaria, y aquí, no tenga duda, tiene una mano extendida para respaldar su trabajo, pero queremos una maestra valiente. Queremos una maestra que defienda las escuelas, que defienda la educación pública. Gracias. Muchas gracias, diputada Herrera Ansaldo. Tiene la palabra hasta por 5 minutos para dar respuesta a la maestra Delfina Gómez Álvarez. Gracias. Mire, respecto a la participación ahora sí que mi paisana aquí, la diputada Ana Lilia, le comento. En lo que se refiere a la cuestión de la vacunación de maestros y maestros, recordemos que informé que fueron más de 3 millones precisamente de vacunados, no solamente maestros, sino personal administrativo, personal manual, con la finalidad de asegurar un regreso seguro a las instituciones. Y eso sí lo quiero comentar, es un esfuerzo que hizo el gobierno federal y que nos da muestra que si algo le preocupa a este gobierno es los maestros. Si hacemos un recordatorio, los primeros que se vacunaron fue el personal de salud, el personal de adultos mayores, después de salud, y el tercero fueron los maestros. Eso quiere decir que al gobierno federal le interesa mucho el personal docente y lo que es la educación. Por ello, ahorita estamos en ese proceso de esperar que lo que establezca precisamente salud, la Secretaría de Salud a través de ellos, si ellos consideran que es importante el volver a vacunar a los maestros, no les quepa duda que el gobierno federal hará lo posible y lo imposible por cubrir precisamente a nuestros queridos maestros. Por otro lado, en lo que se refiere a recursos, yo creo que se ha dado ese impulso, apoyar a las escuelas, no solamente con lo material, sino también con lo básico. Efectivamente, falta mucho por atender a nuestras escuelas, y cuando vamos a visitar a nuestras instituciones nos damos cuenta de que no solamente son servicios, sino también es infraestructura, también son materiales, hay tanta necesidad que yo lo digo con mucho respeto, es la suma de todo lo que se pudo haber hecho en otros momentos y se fue dejando, y prueba de ello los maestros lo saben. Las escuelas se mantenían únicamente con lo que los padres de familia llegaban a dar, porque no alcanzaba. El gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande precisamente para apoyar a estas instituciones a través del programa de La Escuela es Nuestra, y que resulta, insisto, todavía insuficiente, porque de verdad, si nos diéramos una visitadita a todos los estados, veríamos que es de verdad tremendo la necesidad que se tiene. Por ello, yo sí reconozco la participación no solamente de nuestros maestros, a quien quiero, sino también nuestros padres de familia, a nuestros directores, a nuestras autoridades municipales y, ¿por qué no?, a nuestros gobiernos estatales. Respecto a los lineamientos precisamente de educación híbrida,
Se está trabajando precisamente en ello, tenemos ya un avance y con mucho gusto se los daremos a conocer. Estamos precisamente ante esta situación que se vivió de esta pandemia. Pues obviamente hemos estado en un proceso de adaptación, hemos estado en un proceso también de lo que son formación de algunas acciones tendientes a dar una mejor calidad en lo que se refiere a lo educativo y también de luz, de internet. Lo mismo, estamos trabajando precisamente con la Comisión Federal de Electricidad para que no haya esa situación de dejar a las escuelas sin luz. Tenemos adeudos históricos de escuelas y que ahorita yo reconozco precisamente en la Comisión Federal de Electricidad que está haciendo el esfuerzo porque pueda haber algún acuerdo y nuestras escuelas no queden sin luz. Dentro de todo esto, con mucho gusto, diputada Ana Lilia, créame que soy una maestra comprometida y soy una maestra que claro que lucharé por no solamente los maestros, sino también la educación y que yo sí les pediría a ustedes que también nos apoyaran en lo que corresponde y que lo han hecho bien. Eso de establecer la ley de educación, el artículo 3, todo eso nos ha permitido precisamente hacer acciones, pero yo creo que debemos hacer todavía más y con mucho gusto me pongo a las órdenes, pero sí no dude que el gobierno federal, si algo le interesa mucho es la educación, si algo le interesa mucho es esa justicia por la que todo mundo peleamos y por la que nuestros niños merecen, y que si alguien está muy preciso de las acciones es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de la República, a través de los programas que a lo mejor en su momento ya no se entienden, pero que realmente si los analizamos bien tienen un fondo precisamente para esa justicia. Muchísimas gracias, seguimos a sus órdenes. Muchas gracias, maestra Delfina Gómez Álvarez. Tiene la palabra hasta por 3 minutos para realizar la réplica la diputada Sayonara Vargas Rodríguez del Grupo Parlamentario del PRI. Muy buenas tardes a todas y todos. Yo empezaré diciendo que le tomo la palabra a la señora secretaria. Hoy, más que una comparecencia, está usted escuchando algunas propuestas y algunos márgenes de cambio para esta secretaría. También quiero decirle que me siento muy orgullosa de que una mujer esté a cargo de la mejor secretaría que tiene este país, que es la Secretaría de Educación Pública. Así que como mujer le reconozco que usted esté al frente. Y dentro de este tema, yo quisiera, como propuesta y como una participación específica, pedirle que dentro del programa La Escuela es Nuestra, quitar la injerencia en los lineamientos a la Secretaría de Bienestar. Esto creo que a usted, señora secretaria, le resta responsabilidades. La Secretaría de Bienestar está en la evaluación, en la autorización y en todos los lineamientos del tercer componente, sobre todo en La Escuela es Nuestra. Y probablemente pueda restarle hasta gobernabilidad en este sentido, porque todos sabemos, los que estamos aquí, que la Secretaría de Bienestar no tiene nada que ver en los procesos de enseñanza-aprendizaje y creo que es una alteración profunda a la dirección y operación, sobre todo de una secretaria de la altura de usted. Y dentro de este programa de La Escuela es Nuestra, pues hay un cambio de lineamientos en que tan solo en Hidalgo más de 57,000 estudiantes se quedaron sin los alimentos en este 2021. Y yo aquí quisiera, y es la pregunta, ¿qué le diríamos a los 1.5 millones de estudiantes beneficiados con las escuelas de tiempo completo? Secretaria, en el 2019 el presupuesto de escuelas se redujo al 50%, en el 2020 no hubo ningún presupuesto, en el 2021 tampoco y para el 2022 no lo tenemos. Esto con respecto a educación básica, pero si nos vamos a educación superior, hay un rezago importante de 30,731 millones y resulta que tenemos una apertura de las escuelas de las universidades del programa de bienestar, 111 planteles. Y yo le invito a visitar la Universidad del Bienestar de Mecatlán, de Tlanchinol, de Huitzilingo, y usted se va a dar cuenta que están en situaciones de precariedad, de tristeza. Y aquí yo cierro mi comentario diciendo, ¿no era más fácil apoyar a las universidades politécnicas, a las universidades tecnológicas, a las universidades autónomas, en lugar de abrir estas universidades del bienestar
que pareciera que están en precarias situaciones. Es cuanto, secretaria. Muchas gracias, diputada Sayonara. Tiene la palabra hasta por 3 minutos para realizar una pregunta la diputada Esther Mandujano Tinajero del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Buenas tardes, señora secretaria, maestra Delfina Gómez. Una servidora quiere comenzar con una frase que quiero compartir con usted. Somos trigo en el molino de la historia y para otros será el pan.